Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Es una alegría para mí despertar en un nuevo día y estar dispuesto para expresar la palabra de Dios en un mensaje más. Hoy consideraremos el problema 7. ¿Cristiano? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta cuando ves a alguien? ¿O te consideras a sí mismo? Saben, mis queridos amigos, cuando vemos a personas tal vez participar en algún templo, con la guitarra, oficiando en alguna iglesia popular, y luego descubrir sus experiencias reales en la calle, tú te preguntas, ¿ese hombre es cristiano? Cuando haces esa pregunta despiertas curiosidad en los oyentes, sospecha además. Esto es el problema real del ser humano. Leyendo San Marcos capítulo 5, versículos 21 al 24, encontramos la experiencia de un gran personaje. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Saben qué hermoso habrá sido aquella experiencia de este personaje? Solamente les menciono que sin entrega no hay milagro, mis queridos amigos. Para que pueda haber un milagro tiene que haber una entrega. Tiene que haber salvación, además, cuando hay una entrega. Siguiendo los versículos 25 al 29 del capítulo 5 de San Marcos, dice así, que mientras ellos iban caminando, Jesús y este personaje caminaban rumbo a la casa y la multitud le seguía, había otro problema. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que poseía, sin ningún provecho, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Sigue diciendo, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cómo habrá sido la experiencia de esta mujer? Tú que me escuchas, ¿tienes algún problema de salud? ¿Estás enfermo, enferma? ¿O tienes una niña, una hija o un hijo enfermo, postrado en la cama, en el hospital? Saben, mis queridos amigos, cuando uno tiene una experiencia así, nuestra experiencia cambia. Nuestra forma de pensar cambia totalmente relacionándose con Jesús. Y siguiendo los versículos 30 y 34 del capítulo 5 de San Marcos, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad.
Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquel personaje, Jairo, vino públicamente y se postró y le dijo, pero esta mujer quiso actuar de manera silenciosa. Saben, mis amigos, de una u otra manera ambos estaban actuando con fe, pero uno quiso hacerlo público, la otra persona quiso guardar silencio. Por eso yo te pregunto, cristiano, ¿pero cómo? ¿Cómo es la persona que cree en Jesús? Saben, muchas personas creemos en superstición solamente. Oh, sucedió por esta situación, por aquello, pero no damos el crédito a nuestro Dios. No creemos en los milagros. Yo tengo compañeros de trabajo que dicen, no, pues yo no creo en los milagros. Los milagros fueron dados en la época de Jesús, no ahora. Pues quiero decirte que hoy también hay muchos milagros para las personas que creen en Jesús de manera silenciosa o lo hacen públicamente, expresan, pero hay milagros. Cuando uno sigue leyendo los versículos 35 al 37 de capítulo 5 de Marcos, dice de esta manera: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Qué hermoso. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Dice este versículo. Pero mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal, dice la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Saben que hay muchas personas que pueden desanimarnos cuando nosotros estamos empezando a creer en Jesús. Pero cuando la situación se torna más difícil, dice, pues ¿para qué sigues orando? Pero lo hermoso es que cuando Jesús susurra a nuestros oídos, Él te dice, no temas, solamente cree en mí. Pero en esta experiencia he leído que dice que de los discípulos solamente Jesús permitió que fueran con Él 3 personajes, Pedro, Jacobo y Juan. Y leyendo los versículos 38 al 42, menciona así, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el albo roto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Saben, en aquel tiempo, cuando uno investiga a profundidad de esta cita, dice que habían personas que hacían ese trabajo nada más de llorar. Llegaban y, ¿cuánto cobras por venir a llorar? Porque nadie llora por mi muerto. Pues son tanto, te cobramos tanto. Y lo mismo sucede en nuestra actualidad. Hay muchas personas que llegan y hacen ahí, simulan, hacen muchas cosas y cobran un dinero. Y así sucedía en aquel tiempo. Y dice la historia que Jesús lo sacó. El versículo 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. El 40 dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Qué hermosa experiencia habrá sido para las personas que estaban ahí en ese lugar, aunque fueron echados fuera, pero al final vieron el resultado. Yo te pregunto, mi querido amigo, ¿quién es un cristiano? Para ti, ¿quién es un cristiano? Saben, yo les mencionaba que hay muchas personas cuando realizan una actividad, cobran dinero para una participación espiritual en favor de la otra persona. Pero no necesitamos hacer aquello. ¿Quién es un cristiano? Es aquel que oye de Jesús. Es aquella persona que cree en Jesús. Es aquella persona que busca a Jesús, que acepta a Jesús, que sigue a Jesús
y obedece y vive con Jesús. No importa, muchas veces nosotros podemos participar en los templos y realmente no tenemos una vida cristiana verdadera. Pero muchos también participan en los templos y tienen una consagración total. Saben, este personaje era un participante del templo y era un cristiano real. Aunque sus compañeros, las otras autoridades de la sinagoga, criticaban a Jesús, él de manera silenciosa creía en Jesús. Y cuando tuvo este problema extremo, buscó a Jesús personalmente. Y aquella mujer también, cuando oyó hablar de Jesús que estaba ahí, creyó en él y trató de acercarse de manera silenciosa. Pero Jesús lo hizo público. Jesús sabía que esta mujer la seguía. Y Jesús sabía quién dentro de la multitud era el que había sido sana. Solo quería confirmar que saliera de esta persona la realidad para que contara su experiencia. Y así fue. Mis amados, en 1 de Juan 2:6 dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hay muchas personas en el trabajo que dicen: yo soy cristiano, o podría ser yo. Pero ya en nuestra actitud, en nuestras palabras, reflejamos todo lo contrario. A mí me ha tocado ver, incluso en mi trabajo hay personas que dicen: yo soy cristiano. Pero cuando están conversando, están diciendo muchas cosas feas, diciendo palabras oeces. Y yo me pregunto, ¿dónde está Jesús aquí? ¿No será que yo estoy cayendo en la misma situación, en el mismo terreno, diciendo que soy cristiano y realmente no lo soy? Y Jesús te dice esta mañana: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tenemos que estar relacionados con Jesús. Tenemos que buscar a Jesús todos los días, mis queridos amigos. Qué hermoso es hablar de Jesús. Y sobre todo, hacerlo de manera silenciosa a través de una conducta cristiana. Mi deseo es orar siempre por ti. Y yo pido que tú ores por mí, para que nuestra fe no falte. Y en una situación extrema podríamos reflejar realmente una vida en Jesús. Una vez el pastor Hortensio y yo, cuando éramos muchachos, íbamos caminando por un sendero, por una brecha que une comunidades allá por la parte de Chiapas, de Escuintla, Chiapas, hacia la sierra. Y llegamos en un ranchito solitario y vimos ahí, saludamos con la intención de presentar lo que llevábamos, éramos colportores, y vimos a la familia desesperada. Y saben, y entonces preguntamos: ¿qué sucede? En esa lejanía, imagínense, de la ciudad, tener a un enfermo es difícil. Pensar en la distancia, se va a morir, cuántas cosas pasan por la mente de las personas, y eso estaba sucediendo en ese momento. Y la señora principal, la abuela, creo yo, nos dijo que no nos podía atender porque tenían una situación muy difícil y no sabían qué hacer. Nosotros bajamos nuestras maletas, nuestras bolsas del hombro, y llevábamos nuestro portafolio y le mencionamos junto con el pastor Hortensio que si podíamos hacer algo, si decían que si nosotros podíamos orar. La señora inmediatamente empezó a gritar a todos. Era una familia grande. Ahí venían las muchachas, los muchachos, venían muchos niños, corrieron: vengan hijos, vengan nietos, vengan por favor, vengan mis amores, decía la señora. Y llegaron todos. Aquí los muchachos van a hacer una oración por el niño. Y el pastor Hortensio, que en ese tiempo ni pensaba yo que él podría llegar a ser un pastor, ahora él es un pastor y un gran amigo. Hicimos una oración. Todos estaban de manera silenciosa, bien así humillados, con ese deseo de que Dios respondiera a la oración. Y yo le dije a él: ora tú, por favor. Y él hizo una oración. Yo confío mucho en la oración del pastor Hortensio. Hasta hoy yo tengo mucha confianza en él. Él es un hombre de oración. Y él, todas las personas se inclinaron su rostro y la abuelita decía: por favor, hijos, cierren sus ojos, vamos a orar. Y se hizo la oración. Nos levantamos y las personas estaban muy agradecidas. Y saben que ese tipo de personas hasta preguntan: ¿y cuánto va a ser por ello? Porque están acostumbrados que se cobra por alguna acción como esta. No, esto no se cobra. Esto es, nosotros traemos esto como una bendición.
para ustedes, esperamos que el niño se recupere. Nosotros nos fuimos. Ya nunca supimos más de esta situación. Yo solo sé que ese niño se recuperó. Mis amados, tenemos que confiar en Jesús. ¿Quién es un cristiano? Considera con atención a tus alrededores y tu experiencia misma. ¿Cuál es nuestro testimonio hacia otras personas? ¿Y qué testimonio estamos recibiendo de otras también? Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.